Nunca olvidaré esa mañana. Era miércoles, un día cualquiera, al menos eso creía yo. En mi calendario apareció una reunión de actualización trimestral, como tantas otras. Café caro, caras conocidas, el mismo teatro corporativo de siempre. Pero cuando empujé esa puerta de vidrio y entré a la sala de conferencias, algo en mi pecho me dijo que esta vez era diferente. No sé si fue el silencio repentino o las dos cámaras apuntando al podio como si fueran a transmitir algo importante. Lo que sí supe, en ese instante, fue que algo estaba muy mal. Me llamo Rodrigo Mendoza, tengo 58 años y llevo más de 3 décadas construyendo sistemas de seguridad para Meridian Technologies, una empresa de defensa y tecnología que creció en parte gracias a mi trabajo. Más de la mitad de los ingenieros que entraron ese día a la sala probablemente ni habían terminado la preparatoria cuando yo ya estaba protegiendo los contratos más importantes de esta compañía. Pero eso no importaba esa mañana. Lo que importaba era lo que estaba a punto de suceder. Patricia Ríos, nuestra directora ejecutiva, estaba parada frente al podio con ese traje sastre gris que siempre usaba cuando quería proyectar autoridad. Patty siempre fue de las que disfrutaban los reflectores, pero ese día había algo distinto en su postura, algo más frío, más calculado, como alguien que lleva semanas ensayando un discurso y finalmente llegó el momento de pronunciarlo. Me senté en mi lugar habitual, tercera fila, mismo sitio que había ocupado durante los últimos 5 años desde que me sacaron de mi laboratorio en el sótano. A mi alrededor, ingenieros jóvenes y gerentes de proyectos acomodaban sus libretas. La mayoría podría ser mi hijo. Y hablando de mi hijo, Emilio, de 17 años, probablemente sabe más de sus lenguajes de programación que yo. Pero ninguno de ellos sabe lo que yo sé sobre mantener un sistema seguro cuando realmente importa. A los 58 años, uno empieza a pensar en ciertas cosas con mucha más claridad. Me quedaban unos 7 años para jubilarme, si mi fondo de retiro no colapsaba de nuevo. La hipoteca de mi casa tenía 8 años más. 22,000 pesos al mes que no saben ni les importa cuántos años tienes, y sobre la mesa de mi cocina descansaba la carta de aceptación de Emilio al Tecnológico de Monterrey con un costo que me quitaba el sueño. Le había prometido que no tendría que pedir préstamos. Esa promesa pesaba más que cualquier otra cosa en mi vida. Patty carraspeó y el murmullo de la sala se apagó de golpe. Con una voz que parecía ensayada hasta el último acento, comenzó a hablar. Después de una evaluación cuidadosa, dijo: hemos determinado que Rodrigo Mendoza ya no está alineado con la dirección futura de Meridian. Tardé un segundo en procesar mi propio nombre. El café que había tomado esa mañana se convirtió en ácido dentro de mi estómago. Ella no me miraba. Estaba actuando para las cámaras, para los miembros del consejo que veían el stream en vivo, para los inversionistas que llevaban meses presionando por la fusión de $950 millones con Pinnacle Capital. 32 años. 32 años de noches sin dormir, llamadas los fines de semana, sistemas que jamás fallaron bajo mi cuidado. Todo eso reducido a una sola oración dicha frente a un micrófono como si fuera un anuncio de rutina. ¿Saben lo que más me dolió? Que no me tomó por sorpresa. Lo había visto venir. Llevaban meses contratando jóvenes de 25 años con sus títulos universitarios y su vocabulario lleno de metodologías ágiles e innovación disruptiva. Cuando te miraban a los ojos veían a alguien obsoleto, un estorbo con antigüedad. Yo lo sabía, y aún así seguía haciendo mi trabajo todos los días como si nada. Me mantuve erguido en mi silla, cara neutral, espalda recta, sin darles el gusto de verme quebrar. A mi alrededor, algunos aplaudían con esa incomodidad característica de quien no sabe qué hacer con sus manos. Otros miraban al piso. Nadie se atrevía a cruzar los ojos conmigo. Lo que Patty y su equipo ejecutivo no entendían era esto. El sistema que yo había construido para ellos no era una solución genérica que podías reemplazar con cualquier software comercial. Durante 15 años, diseñé una estructura de verificación de 4 capas que protegía cada contrato importante que Meridian firmaba. La primera capa manejaba autenticación básica. La segunda gestionaba el cumplimiento legal, verificando que cada firma viniera de alguien autorizado. La tercera validaba la autorización financiera, confirmando que los montos correspondían a los presupuestos aprobados. Y la cuarta capa, mi creación más personal, incluía verificación blockchain con cifrado cuántico que solo yo podía autorizar. Aprendí este enfoque durante mis 12 años trabajando en contratos de defensa con una empresa gubernamental.
Cuando un error puede costar millones o comprometer la seguridad nacional, aprendes a no dejar ningún cabo suelto. Cuando Meridian comenzó a ganar contratos con el gobierno, me aseguré de que tuviéramos el mismo nivel de protección. Cada contrato, cada documento de fusión, cada acuerdo importante tenía que pasar por las 4 capas. Si faltaba una sola, el sistema se bloqueaba completamente hasta que el problema se resolviera. Patty acababa de despedir a la única persona que podía completar su preciada fusión, y ni siquiera lo sabía todavía. Después de la reunión, caminé hacia mi escritorio como si simplemente fuera a buscar algo. Mi espacio de trabajo estaba exactamente igual que siempre. Ordenado, metódico, todo en su lugar. El mismo mousepad manchado de café que usaba desde hacía 8 años. Una foto de mi camioneta en el estacionamiento de la empresa. Y en la esquina, la foto de Emilio el día de su graduación, sosteniendo su carta de aceptación con esa sonrisa que me partía el alma de orgullo. Ese muchacho es brillante, mucho más de lo que yo jamás fui con la tecnología. Esa foto me recordaba por qué había trabajado tan duro todos estos años. Javier Castillo, nuestro jefe de seguridad, apareció junto a mi escritorio. Es un buen hombre, alguien a quien yo mismo recomendé para ese puesto hace 8 años, cuando era un padre joven tratando de sacar adelante a su familia. Ahora tenía el trabajo incómodo de escoltarme hacia la salida. Rodrigo, lo siento, me dijo en voz baja, casi con vergüenza. Esto no está bien, están cometiendo un error enorme. Asentí con la cabeza. Haz tu trabajo, Javier, tienes una familia que considerar. Las hipotecas no entienden de principios. Caminamos hacia la salida juntos, pasando frente a compañeros que de repente encontraron sus teclados fascinantes. Algunos me miraron con disculpas silenciosas. La mayoría evitó el contacto visual por completo. El sonido de mis pasos resonaba en una oficina demasiado callada. En las puertas de vidrio, Javier se detuvo antes de pasar su tarjeta. No merecen lo que construiste para ellos, dijo. Cuídate, Javier, respondí, manteniendo la voz firme. Las puertas se abrieron con ese sonido mecánico familiar. El aire fresco del estacionamiento entró de golpe, trayendo el olor a asfalto caliente y la sensación de un futuro que yo no había planeado. Crucé sin mirar atrás. Lo que cargaba conmigo era más pesado que cualquier maletín. El conocimiento de que la fusión entera de Meridian dependía de sistemas que yo había construido, capa por cuidadosa capa. Esa noche me senté en mi departamento con el silencio familiar acomodándose a mi alrededor. Emilio estaba en su grupo de estudio preparando sus entrevistas. El muchacho no sabía que su viejo acababa de quedarse desempleado. A los 58 años, que te despidan no es como a los 30, cuando todavía puedes rebotar con facilidad. Las empresas ven tu currículum y piensan en seguros médicos caros, en capacitar a alguien que quizás se retire en 10 años, en lidiar con alguien que recuerda cómo se hacían las cosas antes. Me preparé un café y me senté junto a la ventana, viendo la ciudad moverse sin ninguna conciencia de lo que acababa de ocurrir en Meridian Technologies. Mi celular estaba quieto sobre la mesa, sin llamadas, sin mensajes, sin alertas del sistema, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. 3 días. Eso fue lo que tardó la confianza de Patty en comenzar a resquebrajarse. Estaba terminando mi café de la mañana, pensando en actualizar mi perfil de LinkedIn y preguntándome si alguien contrataría a un ingeniero de sistemas de 58 años, cuando mi teléfono vibró. Era la línea ejecutiva de Meridian. La misma Patty llamando, probablemente desde su oficina esquinera con vista a la ciudad que tanto le gustaba mostrar en las reuniones del consejo. Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego puse el teléfono sobre la mesa y lo observé vibrar como un insecto furioso. Hacía 3 días ella me había tratado como un peso muerto frente a toda la empresa. Ahora, en su pánico, yo era de repente indispensable. Cuando la llamada cayó al buzón, esperé 1 minuto antes de escuchar el mensaje. Su voz llegó a través del altavoz, pero no era el tono dominante que había usado en el escenario. Esto era crudo, desesperado, quebrándose en los bordes. Rodrigo, por favor contesta. Tenemos una situación. Los documentos de la fusión no pueden procesarse sin tu código de autorización. Los abogados están encima de mí y los ejecutivos de Pinnacle preguntan cada hora. Necesito que me llames. Podemos llegar a un acuerdo. Por favor, llámame. Podemos llegar a un acuerdo. Ese era el lenguaje de Patty cuando las paredes se cerraban. Nunca pedía favores hasta que el poder cambiaba completamente de manos. Borré el mensaje y volví a mi café. Las llamadas siguieron llegando. Primero de Patty,
luego de la firma de abogados que manejaba la fusión. Cuando finalmente contesté una de esas llamadas al segundo día, la desesperación había hecho que la abogada olvidara completamente nuestra historia profesional. Rodrigo, esto es solo una formalidad, me dijo, su voz tensa pero intentando sonar casual. Necesitamos tu firma digital para finalizar los documentos. Nada complicado, solo una autorización de rutina. Formalidad, la misma palabra que Patty había usado cuando anunció mi despido. Solo una formalidad, como si 32 años de servicio fueran un simple trámite de papelería. Entiendo perfectamente lo que está en juego, respondí con calma. Yo construí el sistema. Sé exactamente por qué está bloqueado, y no es una formalidad. El silencio que siguió era del tipo que los abogados odian. El silencio que significa que el control se les está escapando de las manos. No voy a firmar nada, continué. Hoy no, nunca. ¿Quieren hablar de empleos en riesgo? Acabo de perder el mío después de 32 años. Buena suerte resolviendo su problema de autorización. A la mañana siguiente, las noticias reportaban que las acciones de Meridian habían caído 12 puntos durante la noche. Los medios financieros lo llamaban un retraso procedimental, pero los mercados no mienten. Cuando la confianza falla, los números caen. El sistema que yo había construido estaba hablando más fuerte que cualquier comunicado de prensa que Patty pudiera emitir. Luego llegó un mensaje anónimo. Lo encontré en mi correo personal esa tarde, con el asunto en blanco y la dirección del remitente enrutada a través de múltiples servidores. El cuerpo contenía una sola línea. Te necesitan más de lo que creen. El otro lado ya lo sabe. Podría ser Alejandro Reyes del Departamento de Sistemas, alguien que siempre había entendido la parte técnica de lo que yo construí. Al día siguiente llegó otro mensaje. Patty no tiene la llave. Tú sí. Pinnacle Capital lo sabe. Revisa las noticias financieras. Eso me golpeó como agua fría. Abrí los portales financieros en mi laptop. Enterrada en la cobertura de la fusión había una cita de un ejecutivo anónimo de Pinnacle. Ciertas autorizaciones técnicas siguen pendientes. Estamos evaluando todas las opciones. No los habían engañado con la actuación de Patty. Reconocieron que yo, no su consejo ni sus abogados, era el verdadero guardián. Los $950 millones dependían de una autorización que solo yo podía proporcionar, y yo estaba sentado en mi cocina en pijama, desempleado, sin ninguna intención de ayudarlos. Al final de esa semana, los susurros se habían convertido en titulares. Las acciones de Meridian seguían cayendo, mientras los inversionistas comprendían que el retraso de rutina no tenía nada de rutinario. Los documentos de la fusión seguían bloqueados, congelados en un sistema que no cedía ante presiones ni maniobras legales. Fue entonces cuando Patty cometió su error más grande. Desesperada por salvar la situación, anunció que su equipo legal había encontrado una solución técnica que evitaría los requisitos de autorización. Se paró detrás del mismo podio donde me había despedido, prometiendo a los inversionistas que la autorización completa ocurriría en 24 horas. Vi la conferencia de prensa desde mi mesa de cocina, comiendo un sándwich de frijoles porque ya estaba recortando gastos. Patty lucía confiada, incluso triunfante, asegurando a las cámaras que la fusión seguía en pie. Las acciones subieron ligeramente, no mucho, pero suficiente para que los inversionistas desesperados se aferraran a la esperanza. No tenía idea de lo que se venía. Cuando construí ese sistema, no solo creé capas de verificación. Incorporé algo más, un algoritmo de aprendizaje que reconocería y marcaría cualquier intento de eludir el proceso de autorización. Llámalo paranoia profesional, pero después de 12 años trabajando en contratos de defensa, aprendes a asumir que alguien siempre está intentando hackear tu trabajo. Al día siguiente, los reportes comenzaron a filtrarse en los sitios web financieros. El equipo legal de Meridian había intentado ingresar su código de bypass en la plataforma de fusión. Al principio todo parecía funcionar. Los documentos cargaban, los sistemas parecían aceptar los datos. Por unas horas, Patty y su consejo probablemente celebraron, convencidos de haber logrado un rescate milagroso. Pero entonces el mecanismo de seguridad se activó. Cada firma no autorizada, cada credencial falsa fue detectada y marcada. El sistema no solo rechazó el intento, cascadeó a través de cada copia de los archivos, congelándolos permanentemente y dejando inválidas todas las versiones. El contrato completo, en cada iteración, estaba muerto. Me imaginé la escena. Abogados mirando pantallas llenas de mensajes de error en rojo. Personal de sistemas tratando de entender qué había salido mal. Miembros del consejo viendo cómo su acuerdo de $950 millones se evaporaba en tiempo real. Y Patty,
finalmente comprendiendo que su actuación había chocado contra una pared inamovible que ella misma había provocado. Las acciones se desplomaron de nuevo, borrando el breve repunte y cayendo aún más. Los medios que por la mañana habían elogiado su solución innovadora giraron sin piedad hacia esa noche, detallando el colapso completo con una frialdad implacable. Esa noche, mi teléfono sonó con un número desconocido. Código de área de Ciudad de México, sede central de Pinnacle Capital. Señor Mendoza. La voz era calmada, medida, completamente diferente a la desesperación que había estado escuchando de Meridian. Le habla Benjamín Morales, director de operaciones de Pinnacle Capital. Esperé, curioso por escuchar qué tenía que decir el otro lado. Seré directo, continuó. El contrato no puede avanzar sin su autorización. Nuestro equipo técnico ha confirmado que sin su firma, el acuerdo completo es inválido. Nuestro consejo ha suspendido todas las actividades de forma indefinida. La honestidad fue refrescante, sin amenazas, sin manipulación, solo reconocimiento de la realidad. La subestimaron, dijo Morales tranquilamente. A usted, me refiero. Lo trataron como un gasto cuando en realidad era la piedra angular. Hemos estado observando cómo se desarrollaba esta situación y francamente estamos impresionados por la elegancia de su arquitectura de seguridad. Me encontré inclinándome hacia adelante. ¿Qué exactamente está diciendo? Estoy diciendo que reconocemos el talento cuando lo vemos, y reconocemos que Meridian acaba de cometer el error de personal más grande en la historia corporativa. La conversación que siguió cambió todo. Morales explicó que Pinnacle no solo había estado evaluando las finanzas de Meridian, sino también su infraestructura técnica. Mi sistema de seguridad era uno de los principales activos que querían adquirir. Sin él, y sin mí, la fusión no tenía sentido. Estamos preparados para hacerle una oferta, dijo. Director de tecnología, sueldo base de 2 millones de pesos anuales, prestaciones completas y opciones de acciones. Usted construiría sistemas de seguridad para una empresa que realmente entiende su valor. Estaba sentado en mi cocina, desempleado por 2 semanas, mirando formularios de desempleo y ofertas de trabajo que básicamente me decían que era demasiado viejo para importar. Y aquí había una oferta para hacer exactamente lo que había estado haciendo, pero para personas que lo apreciaban. Hay una condición, añadió Morales. Necesitamos saber que la situación de Meridian está permanentemente resuelta, que no hay posibilidad de reconciliación. Pensé en las llamadas desesperadas de Patty, en 32 años de no ser valorado, en ser despedido frente a cámaras como si fuera entretenimiento corporativo. Señor Morales, dije, ese puente no solo está quemado, ya ni cenizas quedan. 2 días después, agentes federales ejecutaban órdenes de cateo en las oficinas de Meridian. Resultó que el colapso de la fusión había desencadenado algo mucho más grande, una investigación federal sobre irregularidades financieras que mi sistema de seguridad había estado marcando durante meses. El mismo sistema diseñado para proteger contratos legítimos estaba ahora exponiendo los ilegítimos. La agente federal Sofía Vargas de la División de Crímenes Financieros me llamó a la mañana siguiente, profesional, directa, haciendo preguntas técnicas sobre el sistema de seguridad y cómo podría haber sido comprometido. Nos reunimos en una cafetería del centro. Nada dramático, solo 2 personas hablando sobre café mediocre y pan dulce del día anterior. Estamos viendo patrones que sugieren manipulación sistemática de contratos, dijo, deslizando una tablet sobre la mesa. Pagos a empresas fantasma, autorizaciones con fecha retroactiva, rutas a través de cuentas en el extranjero. Su sistema marcó todo esto durante los últimos 18 meses. La ironía era perfecta. Patty me había despedido por negarme a comprometer la integridad del sistema. Ahora esa misma integridad estaba exponiendo sus crímenes. La arquitectura de seguridad que yo había construido no solo protegía contratos legítimos, estaba creando un rastro de evidencia de los ilegítimos. Nos gustaría que colaborara en el análisis técnico, continuó Vargas. Ayúdenos a entender qué detectó el sistema y cuándo. La compensación es de 3,000 pesos por hora. A ese ritmo, trabajando incluso medio tiempo, más que cubriría mis gastos mientras consideraba la oferta de Pinnacle. Mejor aún, el trabajo se sentía significativo, usar mis habilidades para exponer la corrupción en lugar de habilitarla. Dentro de 2 semanas, agentes federales ejecutaban órdenes de cateo en las oficinas de Meridian. Computadoras confiscadas, archivos requisados, ejecutivos llamando a sus abogados. Los 950 millones de la fusión se convirtieron en el menor de los problemas de Patty cuando aparecieron cargos de lavado de dinero y fraude.
La cobertura de noticias financieras fue brutal. CEO, bajo investigación federal. Colapso de fusión desencadena proceso penal. Ya no era solo un testigo. Era el hombre que había construido el sistema que los atrapó. Cada artículo mencionaba la sofisticada arquitectura de seguridad que había detectado las irregularidades. No usaban mi nombre, pero todos en la industria sabían quién había diseñado los sistemas de Meridian. Fue entonces cuando otras empresas comenzaron a llamar, no solo Pinnacle, sino sus competidores también. Las noticias viajan rápido en el mundo de los contratos de defensa, especialmente cuando alguien construye algo que realmente funciona. Al final del mes, tenía 3 ofertas de trabajo, todas por encima de los 2 millones de pesos anuales, todas de empresas que de repente entendían el valor de los sistemas de seguridad sin compromiso. Emilio estaba en la cocina haciendo tarea de cálculo cuando acepté la oferta de Pinnacle. El muchacho levantó la vista de su libro cuando colgué el teléfono. ¿Buenas noticias?, preguntó. Muy buenas noticias, hijo. Parece que tu colegiatura acaba de volverse mucho más manejable. Su sonrisa valió todo lo que había pasado. 4 meses antes, yo estaba preocupado por pagar su educación. Ahora miraba un salario que cubriría la colegiatura, eliminaría la hipoteca, y quizás me dejaría pensar en retirarme cómodamente en lugar de trabajar hasta caer. Papá, de verdad estás sonriendo, dijo Emilio. No te había visto así desde que murió mamá. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Mi esposa Elena había fallecido 3 años antes, y desde entonces el trabajo había sido mi escape. Quizás que me despidieran fue el empujón que necesitaba para recordar qué era lo que realmente importaba. El capítulo final llegó 6 meses después. Patty fue sentenciada a 8 años de prisión por lavado de dinero y fraude en contratos gubernamentales. El juez mencionó específicamente cómo el sistema de seguridad había proporcionado evidencia irrefutable de manipulación financiera sistemática. Meridian Technologies declaró quiebra. Sus activos fueron vendidos para pagar acreedores y honorarios legales. Los empleados que se habían quedado callados durante mi humillación estaban dispersos buscando nuevos trabajos, muchos luchando para explicar el hueco en sus currículums cuando los empleadores preguntaban sobre la investigación federal. Javier Castillo salió bien parado. Yo mismo lo había recomendado al equipo de seguridad de Pinnacle y le estaba yendo muy bien. Pero muchos otros no tuvieron tanta suerte. Sin embargo, yo no estaba pensando en venganza mientras estaba sentado en mi nueva oficina en Pinnacle, diseñando sistemas de seguridad que realmente protegían lo que debían proteger. El trabajo era desafiante. El equipo valoraba la experiencia por encima de la juventud, y nadie cuestionaba si un ingeniero de 58 años podía mantenerse al día con la tecnología. Les importaban los resultados, no la edad. Emilio comenzó su primer semestre ese otoño, sin deudas y orgulloso de su viejo. Cuando sus amigos le preguntaban a qué me dedicaba, les decía que yo construía sistemas que no podían romperse ni ser vulnerados. Mi papá es como un cerrajero digital, decía, pero para los buenos. La casa quedó libre de hipoteca antes de Navidad. El fondo de retiro volvía a estar en orden. Y por primera vez desde que Elena murió, estaba pensando en el futuro en lugar de simplemente sobrevivir el día a día. Esa tarde borré el último mensaje de voz de Patty, su llamada final y desesperada. No necesitaba escucharlo de nuevo. El silencio que siguió decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo había terminado ese capítulo de mi vida. A veces la mejor venganza es simplemente construir algo tan sólido que la verdad no tiene más opción que salir a la superficie, y a veces, solo a veces, el sistema funciona exactamente como debería. Cuando las empresas valoran la lealtad y la experiencia, cuando el trabajo duro es reconocido, cuando hacer lo correcto realmente vale la pena, es cuando sabes que encontraste el lugar al que perteneces. ¿Saben qué aprendí? A los 58 años que te despidan no es el final de tu carrera. A veces es el principio de la que siempre debiste haber tenido. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han vivido algo parecido? Una situación donde te subestimaron y luego la vida demostró tu valor de la manera más inesperada? Cuéntenme en los comentarios, me encantaría leer sus historias. Si esta historia les llegó al corazón, denle like, compártanla con alguien que la necesite escuchar hoy, y suscríbanse si quieren más historias como esta, porque aquí, la justicia siempre llega.